algunos apuntecitos, algunas cosas que quería puntualizar. En primer lugar, quiero decirles que estar aquí frente a ustedes es como estar en el living de casa, ¿no? Porque yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, soy hijo de un inmigrante español que lamentablemente ya no está más. Mi padre aterrizó desde Cataluña, España, en el medio de un campo de Alfonso, una casa cerquita de Pergamino. Ahí nacimos, empezamos la escuelita ahí en Pergamino después. Fueron épocas duras, el invierno la pasábamos muy mal, me acuerdo que calentábamos la cama, la habitación, el living de la casa con marco de choclo. Los que lo han hecho desde abajo sabrán a qué me refiero, ¿no? O sea, se quemaba el marco de choclo para darnos calor. Esa estufa grande, de color negro. Habiendo nacido en el campo y vivir hoy del campo, porque tenemos con mis hermanos un emprendimiento en Pergamino, y hacemos soja y girasol, básicamente, a veces trigo. Y otro emprendimiento con la familia de mi esposa en el norte de la provincia de Santa Fe de carne. Por eso le digo que me siento como en mi casa. Ustedes son mi familia. Así que les voy a hablar desde ahí, desde una persona que ama el campo, quiere al campo y tiene claro lo que el campo necesita para que pueda prosperar. Y darle la tranquilidad que tenemos un presidente que tiene muy claro, ni hablar yo por una cuestión, como decía, que es natural, las cosas que hay que hacer para que Argentina prospere. Y no hay nada, no hay ninguna manera que Argentina prospere sin que al campo le vaya bien. No hay manera. Pero les voy a hablar de cuestiones de sentido común en este breve ratito, tenemos una media horita. Porque es puro sentido común estar a favor del campo en Argentina. Yo diría, por eso digo que sin campo no hay nación, no solamente un título. Sin campo no hay nación porque Argentina genéticamente, físicamente, químicamente está armada para vender todo lo que está arriba del suelo y abajo del suelo. Tiene un potencial infinito ahí. En parte nos ha ido mal como consecuencia de haber hecho una guerra a lo que Argentina produce por arriba del suelo y por abajo del suelo. Esto de la sustitución de importaciones, yo creo que la gran enfermedad y el gran pescado podrido que nos han vendido en el último siglo de decadencia, está en el centro de nuestra decadencia, está en el centro de nuestra miseria. Por eso hemos terminado con una producción agropecuaria subexplotada, una industria turística inexistente en un país con bellezas naturales extraordinarias para llenarnos de dólares con la visita de turistas, una minería por debajo de nuestras posibilidades y una producción de hidrocarburos también por debajo de nuestras posibilidades. Fíjense, le estoy hablando de cosas que están arriba y abajo del suelo. Por eso también hemos terminado con que un pedacito de algodón cuesta como si fuera un auto importado y un auto fabricado acá cuesta como un transatlántico. O sea, son las dos caras de la misma moneda. La sustitución de importaciones es el veneno más jodido que nos hemos podido comprar, el pescado podrido más grande que nos hemos podido comprar. Y les aseguro que esclavizar al agro es parte del proceso de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Por eso, ¿por qué el que defiende la sustitución de importaciones necesita el agro a sus pies? Que es lo que yo rechazo de manera visceral, que es lo que este gobierno rechaza de manera visceral. Lo necesita porque con un agro produciendo a pérdida, el alimento es barato. Y si el alimento es barato, el industrial que sustituye importaciones va a tener que hacer menos esfuerzo para pagar los salarios que paga si el alimento es barato. Y una manera de hacer el alimento barato es con retenciones en las exportaciones agropecuarias. A la larga el alimento termina siendo caro, ¿no? Pero bueno, la fantasía, el pescado podrido, el que nos vende, el que tiene interés en sustituir importaciones es ese. Por eso digo, no hay manera de que a Argentina le vaya bien
que al campo le vaya mal. Si al campo le va mal, a la Argentina le va a ir mal seguro. Y esto es lo que ha pasado en el último siglo. Hecho este comentario introductorio, le voy a pasar algunos datos para luego volver sobre este tema. A mí me gusta, como le diría, hacer hablar a los números, ¿no? Pero a los números hay que mostrarlos y luego hacerlos hablar. Argentina es primero en el mundo en superficie per cápita dedicado a la agricultura y sobre todo es primera si la corregimos por calidad. O sea, aún sin corregir por calidad, corregida por calidad mucho más, la superficie per cápita de Argentina dedicada a la agricultura es la más grande del mundo. En la India hay mucha superficie agrícola. En China también hay mucha superficie agrícola, pero hay muchísima más gente, o sea, en términos per cápita es más baja, la calidad es muchísima menor en la Argentina. Por eso repito, Argentina tiene la superficie cultivable en calidad y en cantidad más importante del mundo. Estados Unidos, aunque parezca increíble, es el país del mundo más parecido a la Argentina en cuanto a la tierra cultivable, por varias razones. En primer lugar, hay un 0,65 de productores sobre población total en Argentina y en Estados Unidos. En segundo lugar, la superficie agrícola total frente a la superficie total es similar, a pesar de que Argentina es un poquito más cercano. La calidad de los suelos es similar, tercer punto. Cuarto punto, además también, por ejemplo, comparte características de que el 60-70% de la producción de granos está hecho en campos alquilados. Y ahora sí empezamos a mostrar alguna diferencia respecto a Estados Unidos. Estas primeras similitudes nos mostrarían que Argentina podría tener un potencial o llegar a una producción agropecuaria similar a la americana. Y estamos muy lejos de la producción americana, teniendo la posibilidad de serlo. En Estados Unidos y en Argentina se paga, como ya sabemos, el inmobiliario rural. Pero en Estados Unidos lo recaudan los municipios. En Argentina el inmobiliario rural lo recauda la provincia y la municipalidad recauda la tasa predial, que a veces es una estafa porque se la roban, no la usan para llegar a los predios. Por ejemplo, nosotros hemos iniciado una rebelión fiscal, comillas, en Saralegui, provincia de Santa Fe, porque ahí el intendente, además de ser un violento, se ha robado la tasa predial durante 10 años. Hay localidades como Pergamino, donde yo he nacido, donde el intendente que tenemos sí usa la tasa de red vial, pero que hay que usarla conjuntamente con los productores. Pero bueno, en Estados Unidos el inmobiliario rural se recauda en los municipios, yo diría es natural. ¿Quién mejor que el municipio sabe cuál es el ejido urbano y no urbano? Algunos números más, por ejemplo, Argentina tiene un séptimo del PBI per cápita de Estados Unidos. Ahora vamos a ver las diferencias. Un sexto del PBI per cápita de Australia, un quinto de Canadá y Nueva Zelanda. Insisto con esto porque Argentina en materia agropecuaria tiene condiciones similares a los Estados Unidos y tiene un séptimo del PBI per cápita. O sea, Argentina, con las mismas características agropecuarias potenciales que tiene Estados Unidos, tiene un Producto Bruto Per Cápita que es un séptimo del PIB per cápita americano. Fíjense el daño que estamos haciéndole a la actividad agropecuaria argentina para que con las mismas posibilidades americanas el Producto Bruto argentino sea una séptima parte del Producto Bruto americano. Y si hablamos de lo que son las exportaciones, no voy a hablar, si tomamos solamente, no tomamos el año 2023 por la seca argentina, tomemos el año 2022 o la campaña 21-22. La exportación americana llegó a los 165 millones de toneladas métricas. Brasil 149, Argentina 98. Prácticamente la mitad de la exportación
americana, insisto, con los mismos indicadores de potencia agropecuaria que tiene Estados Unidos. Argentina exportó la mitad en la última campaña comparable por la seca argentina que tomó, que fue 21-22, de Estados Unidos, y la mitad que la brasilera. Entonces, dado esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, un poco lo que les decía antes, voy a profundizar un poco lo que les decía antes, pero antes quisiera dar algunos números de la provincia de Buenos Aires. El tercer punto sería hablar de la provincia de Buenos Aires. El primero fue plantear la idea o el mojón de que sin campo no hay nación. El segundo fue hablar todo el potencial productivo que nos estamos perdiendo, teniendo todo para ser Estados Unidos. El tercero es hablar un poco de la provincia de Buenos Aires, donde está situada esta exposición. La provincia de Buenos Aires es una provincia, como ya lo sabemos, enorme y rica, y gran parte destruida por los políticos. El campo también sería una enorme potencia. Hoy seguimos sufriendo un gobernador como Kicillof que cree que el campo somos un conjunto de oligarcas. No se da cuenta que somos un conjunto de gringos que arrancamos a las 5 de la mañana, nos pelamos el traste hasta la medianoche y ni hablar en época de campaña, aunque la soja es segunda, se levante cerca de Navidad. Yo he pasado muchas Navidades acompañado a mi padre, curando soja. Hace 40 años curábamos soja, con la lona, poniendo adentro de la lona la soja, y la curábamos a mano. En la provincia de Buenos Aires, con lo que hay que arrancar en la provincia, ¿no hablo? Con la eliminación total del complementario rural, una aberración que viene de la época de Scioli, gobernador. Los insto a los productores agropecuarios a hacer rebeliones fiscales en todos los municipios donde no se les devuelva a los productores la tasa municipal con el mantenimiento de los caminos, como sí ocurre en mi ciudad natal, Pergamino. Acá tenemos al gran intendente que tiene Pergamino. Los voy a acompañar a todos aquellos que se rebelen frente a la injusticia, que le cobren algo sin que le den nada como contrapartida. Ahí estaré con ustedes. La provincia de Buenos Aires. Y les digo sobre esto, sobre las rebeliones fiscales. Tienen que saber que la Constitución de la Nación Argentina avala actitudes como las rebeliones fiscales cuando se justifican, obviamente. Rebelión fiscal no es por hacerse el adolescente, sino es defendernos del abuso del político. La Constitución, artículo 36, tipifica lo que son los delitos constitucionales. Son los ataques al sistema democrático. Y un ataque al sistema democrático es que un político nos cobre tasas y no nos devuelva las tasas con alguna contraprestación. Seguridad, higiene, tasa de red vial. Estamos amparados por la Constitución. No pagar impuestos sin la contraprestación en el caso de las tasas. Siguiendo con la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires podría exportar 700 millones de dólares que no le está haciendo en frutas y verduras en 5 años, si hiciera las cosas que hay que hacer. Desde la provincia de Buenos Aires, cosa que tampoco se está haciendo, se podrían agilizar convenios de hermandad entre provincia de Buenos Aires y el mundo, como se hizo durante el periodo 2015-19, por ejemplo, con la provincia de Sichuan, en Chile. Lamentablemente la provincia de Buenos Aires no tiene foco más que en desarrollar planes que tengan para mostrar un foco ideológico puramente, como por ejemplo la agricultura familiar, las huertas locales, las municipales. Está todo bien, pero la provincia hace mucho más allá que la agricultura familiar. En el tema fitosanitarios en provincia de Buenos Aires, este es un problema. Hay más de 71 normativas municipales distintas en los 135 municipios para regular y controlar el tema de las aplicaciones de fitosanitarios. Siempre hay guerra entre productores y los ambientalistas. Además, hay una ley de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires muy antigua, por la que hoy prácticamente nadie cumple, nadie le da demasiada importancia. Entonces planteé, sin campo no hay nación,
algunos hitos sobre nuestro norte que deberían ser los Estados Unidos en materia de producción agropecuaria para llegar algún día a tener 7 veces el PBI que tenemos hoy per cápita, porque hoy es una séptima del PBI americano. Fíjese lo que debería ser nuestra vara, ¿no? Multiplicar por 7 el PBI, dado que tenemos la potencia agropecuaria para hacerlo. No estoy hablando de cosas que no somos, estoy hablando que tenemos indicadores agropecuarios en potencias similares a los americanos, pero no lo estamos explotando. ¿Qué hay que hacer para explotarlo? Algunas de las cosas ya las dije, insistiré con algunas de ellas. 0 retenciones a las exportaciones agropecuarias, como norte. Economía completamente abierta al mundo. Hay un premio Nobel en el año 77 entregado a aquellos que hicieron aportes sustantivos en materia de la importancia que tiene el comercio internacional para los países. Los países se benefician del comercio mucho más de lo que se perjudican, y ni hablar los países chicos como Argentina. El beneficio para países chicos como Argentina es mucho mayor que para países grandes como Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es un país mucho más abierto que nosotros al comercio. Ahora, ¿por qué es así? Argentina es un país que es gran productor de commodities. Si somos productores de commodities, ¿qué significa? Que no determinamos nosotros como país Argentina ni el precio ni la cantidad demandada. Si nosotros nos cerramos al comercio, viene un tercer país y le vende al país que nos quería comprar. Por lo tanto, cerrarnos al comercio es una cosa ridícula, porque lo que no vendemos nosotros lo vende otro. Al no fijar ni el precio ni la cantidad demandada por lo que vendemos, ¿qué tenemos que hacer internamente? Con la producción agropecuaria, con la producción minera, de hidrocarburífera, el turismo, etc. Y tenemos que tener una legislación laboral muy flexible y costos fijos muy bajos. No manejamos ni el precio ni la cantidad. ¿Esto qué significa? Un Estado muy chico. Porque el Estado en última instancia son siempre impuestos, a la larga o a la corta. Es siempre un impuesto el Estado. Económicamente hablando, el Estado es impuestos y genera muy chiquito el valor agregado, es muy chiquito el valor agregado del Estado. En Argentina es directamente un robo, pero como concepto es chiquitito. El valor agregado del Estado es la educación básica, la salud básica. Hay que dar educación pública básica, con la externalidad favorable que tiene. También genera valor agregado por la seguridad, la tiene que dar el Estado. La defensa la tiene que dar el Estado, la diplomacia la tiene que dar el Estado, la justicia la tiene que dar el Estado, y obviamente el Estado también tiene su acción de gobierno. Podríamos agregar que parte de la seguridad social la tiene que dar el Estado, más allá de los planes sociales, que es algo transitorio. A la larga no tiene que haber plan social, porque todos tienen que tener un trabajo digno en el sector privado, pero podríamos agregar como una actividad subsidiaria al Estado que dé algo de seguro previsional, porque está comprobado que el ser humano tiende a ser miope y cuando es joven tiende a subestimar los problemas de salud cuando es grande y el problema de la vejez cuando es grande, que queda fuera del mercado laboral. Entonces puede haber algún espacio para que haya alguna mínima seguridad social compulsiva de parte del Estado. Pero como verá, el Estado tiene actividades muy chicas, muy acotadas, por lo tanto el valor agregado natural por el Estado es muy chico. Ahora, si el Estado tiene un bajo valor agregado, tiene que haber bajos impuestos. No hay ningún argumento para cobrar impuestos por encima del valor agregado. Para que tenga una idea, en Argentina, el valor agregado del Estado, medido por los salarios que paga, la obra pública que paga, los intereses de la deuda que paga, no llega a 14 puntos del producto. Sin embargo, la recaudación impositiva sobre toda la actividad económica de Argentina es más del doble de ese número, y si tomamos solo los que estamos en blanco, es prácticamente 5 veces ese número. O sea, estamos cobrando sobre los que pagan impuestos 5 veces el valor agregado, 4 veces, mejor dicho, 4 veces el valor agregado que el Estado genera. Y eso es un ancla para la actividad agropecuaria, porque es un costo fijo que nosotros no podemos exportarlo, porque nadie te va a pagar precio internacional más los impuestos que vos tenés. Si vos tenés un alto Estado, alto nivel impositivo, es un problema tuyo. Por lo tanto, tener un Estado grande
implica altos impuestos y una bajísima rentabilidad para el agro. Por eso hay que bregar por un Estado chico y hay que bregar desde el agro por terminar con la sustitución de importaciones, porque repito el concepto anterior. Si nosotros a un inversor le decimos que va a poder por su producto cobrar por encima del precio internacional, supongamos que el precio internacional sea $100, si le decimos que sustituye importaciones como hay altos aranceles, va a poder cobrar por encima del precio internacional, pero si produce, si hace agro, si hace campo, leche, soja, va a cobrar por abajo del precio internacional porque va a tener que pagar retenciones, obviamente va a hundir sus $100 en un proyecto que sustituye importaciones. Por eso el agro se tiene que poner al frente de la batalla contra el modelo de proteccionismo industrial, tiene que ponerse enfrente del modelo de apertura económica, además de luchar contra las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Para ir redondeando, el presidente Milei y los que estamos acompañándolo, yo en mi caso como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tenemos claro cuál es el norte. El norte es una economía abierta al mundo, o sea, con bajos aranceles para importar, sin restricciones para importar, con cero retenciones a las exportaciones, como concepto, allá arriba de todo. Una economía abierta al mundo para poder aprovechar todo nuestro potencial productivo y exportador. Y para que esa economía abierta al mundo no signifique un industricidio como ya ocurrió en otras etapas de la Argentina, necesitamos leyes laborales muy flexibles y un Estado muy chiquitito, porque es un costo fijo que no podemos exportar al mundo. Por eso la necesidad de achicamiento del Estado. En el corto plazo, la necesidad de achicar al Estado tiene una primera etapa que es terminar con el déficit fiscal. Bajar tanto el tamaño del Estado implique déficit cero. Y yo diría que este año es muy probablemente que cumplamos con esta primera etapa de llevar a cero el déficit fiscal, achicando básicamente el tamaño del Estado en 5 puntos de producto. Pero el proceso de achicamiento del Estado va más allá de hacer el déficit cero. Va también a bajar el gasto público para poder eliminar impuestos. No hay manera de eliminar impuestos sin achicar el gasto público. Y le mienten a aquellos que le muestran bajas de impuestos sin achicamiento del gasto público. Por eso que el norte va a hacer achicar 10 puntos más el tamaño del Estado para poder bajar impuestos. Y el achicamiento del gasto público es factible. Se puede achicar el gasto público 10 puntos del producto más, pero tiene que acompañar muchas provincias y muchos municipios en esta tarea, no es solamente una tarea del gobierno nacional. Yo les voy a dar algunas ideas de qué gastos se pueden achicar. Por ejemplo, el sistema previsional en Argentina, incluyendo en la nación y municipios, que gasta 12 puntos del Producto Bruto, tranquilamente podría gastar 4 puntos del Producto menos si se unificara todo el sistema en uno solo. Tenemos cajas provinciales, cajas de algunas profesiones que permiten jubilaciones con muy pocos aportes durante muy pocos años. Obviamente son cajas y provincias deficitarias que necesitan del financiamiento del Estado Nacional. Las empresas públicas tienen 1,5 puntos de déficit fiscal, se puede hacer cero. Los fondos fiduciarios, un periodo de control que significan 3,5 puntos de déficit fiscal, se podría contar por lo menos 1 punto con transferencias directamente por presupuesto. Hay que terminar con los fondos fiduciarios y este gobierno va a terminar con los fondos fiduciarios, que es una fuente de corrupción inaudita. Les cuento una. El fondo fiduciario, el manejo del fuego, el año pasado gastó 500 millones de pesos en darle a Telam 500 millones de pesos en plena campaña electoral. ¿Me quieren decir el fondo fiduciario de lucha contra el fuego qué tiene que hacer dándole 500 millones de pesos a Telam? Parte de los fondos del Fondo Fiduciario de Manejo del Fuego surgen de un impuesto que se ocurre sobre los seguros automotrices particularmente. ¿Ustedes pueden creer eso? Se puede seguir achicando el gasto público, achicando la planta de personal. Hay exceso de personal en el
la nación, en algunas provincias y en algunos municipios. Así yo le diría, acá tenemos un derrotero muy importante de reformas para hacer, para llevar a déficit cero primero este año y a poder bajar impuestos el día de mañana en que pongo el producto, eliminando el impuesto al cheque, retenciones, eliminando aranceles en importación, eliminando el impuesto a los combustibles, eliminando el impuesto a los ingresos brutos y transformándolo en un impuesto a las ventas, terminar con el impuesto marítimo y cascada, eliminando las patentes de auto. No tiene sentido estar pagando la patente de auto a estos niveles. En Estados Unidos uno paga patente por auto una vez al año y son $30, $40. Estamos hablando de 10 veces más ese número y más también. Y ahora, siendo la coyuntura, para cerrar, diría, el presidente en su discurso del 1 de marzo planteó como 3 pasos para terminar en un tercer paso, 3 pasos hasta llegar al pacto del 25 de mayo. El último paso, el tercero, es el pacto del 25 de mayo, que tiene 10 puntos. Entre algunos de los 10 puntos están, yo diría, algunos que son críticos. Es una economía abierta al mundo, como les digo recién, para aprovechar todo nuestro potencial exportador, cambiar el financiamiento de la política y terminar con esta mentira que la política se financia solo con los aportes estatales, que los aportes privados sean sobre la mesa como en Estados Unidos, una reforma laboral para que terminemos con los sindigarcas y los trabajadores estén en blanco realmente, que le demos más derechos a los trabajadores y menos privilegios a los sindigarcas. Previo es el que comienza hoy con el acuerdo con los gobernadores a saber cuánta plata necesitan para llegar a fin de año, pero a cambio de lo cual se apruebe la ley base que se rechazó hace pocos días en el Congreso, y también como un paso en paralelo 10 leyes anticasta. Por ejemplo, terminar con la jubilación de privilegio del presidente y vice, que los políticos condenados en segunda instancia ya no puedan volver a ocupar nunca más un cargo político, que los mandatos de los sindicalistas en los secretarios generales sea de 4 años más 4 años a ser reelegidos, y no como hoy que hay sindicalistas que no conocen lo que es trabajar porque tuvieron toda la vida trabajando como secretarios generales, y muchas otras leyes más anticastas. Terminar con privilegios, básicamente. Finalmente, para cerrar, quiero decirles que tenemos claro, como dijo el presidente, que los productores agropecuarios somos, y me incluyo como tal, héroes. Porque todos los años estamos produciendo a pesar de que los gobiernos nos demuelen con regulaciones, impuestos, burocracia, etcétera, etcétera. Afortunadamente, tenemos un gobierno y un diputado nacional que está hablándole frente a ustedes en el Congreso, que el productor agropecuario tiene claro lo que significa ser productor agropecuario. Tiene claro que el beneficio para el país es el beneficio para el campo por la clara raíz agropecuaria que tiene Argentina. Tenemos claro que no tiene que haber retenciones, y tenemos que tener claro que hay que cambiar a la provincia de Buenos Aires para que Argentina tiene futuro, porque Argentina tiene una mina de oro en la provincia de Buenos Aires. Por eso digo que tenemos que sentirnos orgullosos de ser productores agropecuarios y esperanzados con el futuro de ser productores agropecuarios, porque tenemos un presidente que tiene claro la raíz agropecuaria de la Argentina, y frente a ustedes un diputado que va a seguir trabajando en la provincia de Buenos Aires para poner a la provincia de Buenos Aires al servicio de todos los ciudadanos bonaerenses y no solamente en manos de inútiles o delincuentes como lo hace el gobernador Kicillof. Gracias. Tenemos 5 minutos más, hay un micrófono para preguntas, si quiere alguno hacer una pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Acá tenemos una y al fondo otra y ya está. Fantástico. Sí, bueno, desde ya muchas gracias por la presencia de hoy aquí en la sede de San Nicolás, un amigo José Luis.
¿En qué tiempo estimaría aproximadamente el tema de la baja de las retenciones? A ver, puedo darte una mirada gruesa hoy. Yo te diría, antes del fin del primer mandato o del mandato del presidente Milei, vamos a empezar con la baja de las retenciones. Eso sí, lo puedo decir. Más no. La otra pregunta, bueno, tenemos alguna más, por favor, quita la pregunta. Tenemos una tercera pregunta. Alguien que se vaya anotando. Sí, adelante. Gracias, José Luis, por estar acá, por la charla. Quería preguntarle si veremos antes de mitad de año algún tipo de flexibilización laboral. Diría, por cómo está el Congreso, me parece que, por ejemplo, el fin de las multas, que está en el DNU, ese sí, hasta los kirchneristas lo van a votar con eso. La extensión del periodo de prueba a 8 meses me parece que también es votable. Ya meternos con los sindicatos tan aliados del kirchnerismo más complicado, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reforma. No sé, ahí te respondí la pregunta. Creo que algo se puede lograr antes de mitad de año. Aprovecho tu pregunta para extenderme. La reforma laboral que Argentina necesita es una reforma laboral que de mínima tiene que terminar con... Bueno, no, son un montón de mínimas, son tantas cosas. Algunos de los hitos de la reforma laboral es terminar de mínima con este privilegio de sindicalistas que defienden los derechos del trabajador pero nunca trabajaron. Yo les puedo hablar de lo que sé, algo de economía, algo de agro, algo de educación porque soy profesor, algo de literatura, a lo mejor porque escribí libro, pero no mucho más que eso. Pero sin embargo hay sindicalistas que defienden los derechos del trabajador y nunca trabajaron. Por eso no quieren cambiar la ley laboral, porque no tienen ni idea de lo que es trabajar. El cambio en las leyes laborales es terminar con los mandatos indefinidos de sindicalistas, descentralizar la negociación colectiva. ¿Cómo es posible que un tallercito mecánico perdido por acá, en el medio del norte de la provincia de Buenos Aires, tenga que firmar, adecuarse al convenio colectivo que firmó en Mata, en la provincia de Buenos Aires, General Pacheco con la Volkswagen? Es ridículo, es sentido común nada más. Afortunadamente, el sentido común está todo a nuestro lado. Tenemos las mafias del otro lado, otra cosa, pero el sentido común está todo a nuestro lado. La tercera cosa, democracia sindical. ¿Qué es esto? Que el único sindicato que va a tener personería gremial es el más representativo. O sea, el único sindicato que tiene la potestad del sindicato es el más grande. ¿Por qué no permitir que adentro de las comisiones gremiales haya más sindicalistas? De otro origen, de otra índole. Costos laborales. Hay que bajarlos los costos laborales. Es imposible trabajar con estos costos laborales. Es imposible trabajar con esta industria del juicio, hay que terminarla. Los abogados que tenemos son muy buenos, que se dedican a otra cosa, no solo a litigar. Al pedo, a hacer mierda en una empresita, un comercio, para conseguir plata. Así como ustedes se dedican a laborar y a hacer que el campo, y nosotros, yo, también hacer que el campo sea cada vez mejor, pero los abogados se dedican a otra cosa más edificante que fundir empresas con juicios laborales. Hay que sacar un montón de costos. Por ejemplo, hay convenios colectivos que tienen derecho de sepelio. O sea, al trabajador se le saca plata para el día que se muera. Hay que terminar con el formulario 931. Hay que terminar con esa maldición. ¿Qué es esto que el empresario es solidariamente responsable de los aportes que el trabajador sindicalizado hace al sindicato? Tiene que haber cero aporte del empleado que no se quiere sindicalizar. ¿Qué es esto del aporte solidario? O sea, ganémonos la plata de manera decente, muchachos, en definitiva, no con estas indecencias. Tercera. Hola, José Luis, buenos días. Gracias por la charla. Creo que es esperanzadora para todos. Yo, en lo personal, y creo que el sentimiento que tienen la mayoría de los productores que están presentes es que el productor agropecuario no tiene tiempo de esperar una baja de retenciones a 3 años. Y más que
es un pedido para que le hagas llegar al presidente de que se tome algunas medidas, no sé si en lo inmediato, pero... Por ejemplo, ¿cuáles tomarías? No tenemos tiempo, los precios no nos acompañan, internacionales no nos acompañan, y los costos están ahogando al productor. Hoy es muy difícil para un productor volver a sembrar trigo. Hoy es muy complicado hacer una soja de primera en zonas que están 300, 400 kilómetros alejadas de los puertos, 500. Sabemos del costo de los fletes, del costo del combustible. Creo que el productor está con toda la intención de apoyar a este gobierno, pero necesita una manito de parte del gobierno. Me gustaría que me dijeras algunas medidas que vos tomarías, ya que me pedís que el presidente, yo creo, me olvidé de decirles algo. Argentina, con la extensión territorial que tiene que tener vías férreas, tiene que tener ferrocarril de punta a punta. Basta con el mafioso de Moyano, basta. Pero si tenés alguna medida, encantado la vida que me la digas. La sugerí. Si no, bueno, pensá. Si tuviera alguna medida, obviamente... No, como decir que tenemos una manita más allá. Creo que los productores necesitan respuestas antes, me parece. Ok. Lo creo. Bueno. ¿Tenemos una más, señorita? ¿Sí? ¿Un minutito? ¿Una más, una pregunta más? Miren, les ofrezco preguntas. Vamos. ¿No hay más? Bueno. Muchas gracias, muy buenos días.